las académicas que realizamos del paciente al cual se le identifica un quiste coloide del tercer ventrículo. Debemos recordar que esta lesión se considera una lesión benigna, ¿cierto? Que aunque es poco frecuente, debemos tenerla en cuenta, principalmente es porque la ubicación es adyacente a estructuras neurovasculares que son muy importantes, ¿sí? Es de ahí que el manejo quirúrgico como tal es técnicamente exigente y se ha tratado como de enfocarlo hacia aquella que pueda generar menos morbilidad. Debemos recordar que es una lesión que usualmente está ubicada, ¿cierto? La más 30 y los 40 años en placer. Usualmente los hallazgos de esta lesión van a ser de forma incidental, ¿sí? La mayoría de agencias o por porcentaje con un empeoramiento de sus síntomas secundario a una hidrocefalia obstructiva debido a esa interrupción del agujero central de Silvio, ¿cierto? Ocasionando un rápido deterioro neurológico y la muerte. Usualmente esto porque se da, a veces puede generarse porque ese quiste que puede estar suspendido por un pedículo puede generar bloqueos transitorios o parciales con los cambios de posición, usualmente está relacionado con esta enfermedad. Otra de las causas es que a veces hay eventos que generan un desprendimiento, ¿cierto?, de este quiste, como por ejemplo eventos traumáticos que ocluyen, que hacen que se migre ese quiste y que logren ocluir como tal el agujero de Monro o el acueducto de Silvio y generan la obstrucción. Y algo que es más raro es el hecho de que, por ejemplo, se presenten hemorragias dentro del quiste con expansión como tal de su volumen y comprometan todas las estructuras vasculares y las estructuras adyacentes a nivel del hipotálamo. Es por esto que, como les voy a mostrar más adelante, la disfunción hipotalámica en estos pacientes, a pesar de que es poco frecuente, debemos tener la consideración y es por esto que debemos en pacientes así asintomáticos considerar ciertos factores para tener un grado de certeza hacia el beneficio de una posible intervención. ¿Sí? ¿Qué se espera con estos pacientes luego de identificar la lesión? Se ha descrito que la involución espontánea puede presentarse en algunos pacientes, sin embargo, la progresión de esta lesión es lo usual, que va entre más o menos entre el 5 y el 15% a los 5 años de seguimiento, luego el diagnóstico y lo que les mencionaba, un riesgo de muerte principalmente en pacientes que son sintomáticos de alrededor del 3%. En esta tabla, por ejemplo, podemos observar que en grupos que presentaban síntomas y aquellos que fueron descubiertos incidentalmente, el motivo por el cual los llevó, ¿cierto?, a descubrir esta lesión en el grupo sintomático que observamos el cuadro rojo arriba, ¿cierto? Usualmente son aquellos pacientes que presentaron cefalea, náuseas, vómito, cambios visuales, alteraciones como ataxia y déficit cognitivo, ¿cierto? Estos son los pacientes como tal sintomáticos, mientras que en aquellos que el hallazgo fue de forma incidental, ¿cierto? El motivo que llevó a este hallazgo fue principalmente por otras causas no relacionadas estrictamente a la lesión, como por ejemplo imágenes que se realizaron por trauma, eventos isquémicos, ¿cierto? Estadificación de cáncer o intoxicación, que hacen parte como de la evaluación clínica que hacemos en otro tipo de poblaciones. En esta gráfica se las traje es para describir que la disfunción hipotalámica secundaria al efecto compresivo que genera el quiste dentro del tercer ventrículo no es despreciable. Y esto fue descrito en la literatura en varios casos. Uno de los casos que me llamó la atención fue el caso de un niño de 10 años que describen que en la noche presentó un episodio de cefalea súbito,
¿cierto? Y episodios de meses que fue autolimitándose y que generó cierta tranquilidad, incluso fue valorado de forma domiciliaria por un médico, se le dieron signos de alarma y todo, y en la madrugada, ¿cierto? Ya llegando a la mañana presentó una pérdida del conocimiento y a su llegada a la institución de salud presentó un paro cardíaco. Al realizarse la autopsia de este paciente, se encontró, ¿cierto?, que presentaba un edema cerebral difuso, ¿cierto?, con una ventriculomegalia notoria y presentaba un quiste coloide que hacía presión sobre las paredes del tercer ventrículo a nivel del hipotálamo. Otra de los hallazgos que presentó fue una necrosis en banda de la contracción del tejido cardíaco, y este hallazgo fue explicado a través de esta cadena de sucesos, ¿cierto? Por un lado, en la imagen, en la parte izquierda podemos observar, ¿cierto? Todo lo que esperaríamos de una hidrocefalia obstructiva, terminando en el compromiso, en la compresión del tallo cerebral que lleva a la muerte, y por el otro lado, esa liberación aumentada de catecolaminas son los diferentes fenómenos que observamos, por ejemplo, en pacientes con hemorragia subaracnoidea o eventos isquémicos cardíacos de origen neurogénico, principalmente y en relación a esa liberación que se produce por esa falta y el compromiso de las paredes del hipotálamo. Esta imagen que observamos a la derecha es justamente el cerebro del caso que les estoy comentando, ¿cierto? Y es de aquí donde describen, ¿cierto?, como tal, algunas características y cómo se generaría ese efecto compresivo durante la lesión. El quiste coloide fue descrito por primera vez en 1858 y la comprensión acerca de su estructura y qué lo lleva a su origen tiene algunas teorías que han ido cambiando en el transcurso de los tiempos con la mayor investigación que se ha realizado. ¿Cómo está constituido? Usualmente va a estar constituida una capa externa o una cápsula, ¿cierto?, que está formada de fibroblastos, colágeno y células aracnoideas, y de una capa interna, ¿cierto?, que como observamos en la microfotografía del lado derecho, usualmente va a estar cubierto por un epitelio pseudoestratificado, ciliado y células caliciformes. El contenido de este quiste se ha determinado como un alto contenido de mucina principalmente, restos hemáticos, hemosiderina, colesterol y varios iones. Y es la diferencia entre estas concentraciones lo que nos puede dar variación a nivel de las imágenes diagnósticas. Cuando se realizan perfiles de inmunistoquímica, ¿cierto?, lo que se ha determinado es que tiene similitud a los quistes de la hendidura de Rathke o a los quistes de la hipófisis folicular o a los quistes neuroectodérmicos. Sin embargo, se ha encontrado poca similitud hacia los quistes que vienen relacionados con el epitelio del plexo coroide. Antes se consideraba que el origen probable de esta lesión era de origen neuroectodérmico, como restos persistentes de la parafisis, que era esa estructura que usualmente cuando a nivel de la séptima semana de gestación ocurría esa diferencia entre el telencéfalo y el diencéfalo, esa estructura que estaba en el borde de estas dos era la que posteriormente involucionaba hasta convertirse como tal en vesículas coroideas, pero la persistencia de estas vesículas es lo que generaba esto. Pero con el transcurso del tiempo y los estudios que fueron avanzando, hasta el momento se considera de que surge del endodermo del intestino anterior ectópico. Entonces, ¿cómo realizamos la evaluación clínica de estos pacientes? La idea y el objetivo es predecir cuáles pacientes, ¿cierto?, tendrán un quiste coloide sintomático y de estos también cuáles pueden presentar hidrocefalia con el objetivo de definir una conducta ya sea quirúrgica o no, ¿cierto?, para evitar principalmente complicaciones que hemos descrito antes. Entonces siempre nos debemos apoyar en unos factores que fueron determinados con estudios realizados a nivel clínico y otros a nivel imagenológico con el objetivo de que estos factores sean aplicados hacia una escala que nos permitiría determinar cuál sería la conducta. Entonces los factores de riesgo que se han observado en pacientes sintomáticos y los hallazgos y en la otra población que es incidental y que pueden variar
hacia qué pacientes podrían persistir con los síntomas o presentar hidrocefalia es la presencia de cefalea, náuseas, vómito, cambios en la agudeza visual, mareo, ataxia o deterioro neurológico, principalmente en estos pacientes jóvenes, ¿cierto? Cuando realizamos esa evaluación de la lesión como tal en las imágenes diagnósticas, se ha observado, ¿cierto?, que la presencia de síntomas está presente en aquellos pacientes que tienen un quiste mayor de 7 milímetros, que su volumen sea mayor a 180 milímetros cúbicos o que tengan una hiperintensidad en el T2 y en el FLAIR, principalmente en el FLAIR, ya que esto puede estar principalmente relacionado a los cambios en el contenido del quiste y que más adelante nos puede brindar información hacia qué abordaje podríamos relacionar. Es importante saber que la presencia de ventriculomegalia, que fue determinada a través del índice de Evans, no debe ser como el único criterio para realizar una cirugía, sino que se debería apoyar con otra información disponible, ya sea de imágenes o de la clínica, como vamos a observarlo. En esta gráfica es realizada este mismo estudio donde hacen esa relación entre el diámetro, ¿cierto?, del quiste en milímetros y el estado clínico del paciente, ¿cierto? Como podemos observar, ese punto de corte en 7 milímetros hacia arriba es donde agrupa, ¿cierto? Y donde están presentes casi la mayoría de los pacientes que presentaban síntomas, y también en la imagen de la derecha observamos que por encima de los 7 milímetros estaba el grupo de pacientes que presentaban hidrocefalia. Es por esto que esa relación con estos factores debemos tenerla siempre presente. Los autores de otros trabajos también proponen que la ubicación del quiste, a pesar que la mayoría está en estrecha relación con el foramen de Monro, también debemos tener en cuenta estas tres zonas que ellos evidencian, ya que pueden estar más relacionados con el riesgo de realizar hidrocefalia. Es por esto que ellos describen estas tres zonas, ¿cierto? La zona 1, que va a ser delimitada entre la lámina terminal y una línea vertical que va a estar vertical a lo que es el cuerpo mamilar y va a estar por delante de la parte intermedia, ¿cierto? Otra zona, que es la zona 2, que va a estar en la parte posterior de esta línea que les acabo de mencionar y que va a irse hacia posterior. El límite va a ser la parte más rostral del mesencéfalo, el límite que les acabo de mencionar de la zona 2 hasta la parte más posterior del tercer ventrículo, que dentro de ella quedaría el acueducto de Silvio. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta como observamos en las imágenes de abajo? Que la ubicación del quiste va a tener mayor riesgo de generar hidrocefalia si se encuentra ubicado en la zona 1, en relación al foramen de Monro, o en la zona 3, cercana al acueducto de Silvio. Y de ahí es de donde surge la aplicación, ¿cierto?, de estos factores que hemos nombrado hacia un score de riesgo, ¿cierto?, en el cual las variables que logran evaluar son aquellos pacientes que tienen menor de 65 años, aquellos pacientes que presentan cefalea, que el diámetro del quiste es mayor de 7 o más milímetros, que son hiperintensos en el FLAIR y la ubicación en la zona de riesgo que le acabo de nombrar. Entonces, cada una de estas variables va a tener un punto, ¿cierto? Y la suma de ellas es la que nos va a determinar qué tanto riesgo tiene de presentar síntomas, de persistir o tener hidrocefalia. Entonces, aquel paciente que tenga un score mayor o igual a 4 se considera que tiene un mayor riesgo. El que tiene 3 puntos es un riesgo intermedio, o aquel paciente que tiene menos de 2 o igual a 2 tiene un bajo riesgo. Se determinó qué tanta probabilidad clínica, ¿cierto?, a nivel diagnóstico puede estar relacionado a este score. Y para quistes, por ejemplo, sintomáticos, este score tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 93% de predecir principalmente este hallazgo. Y para predecir hidrocefalia tampoco es una cifra despreciable, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 82%. Este score ha sido pues validado
y es lo que nos permite en el momento tomar como las decisiones clínicas que tenemos. En relación a las imágenes que debemos realizar, la mayoría de ellos, la primera imagen, ¿cierto?, que vamos a tener en la mano, el cráneo simple, ¿cierto?, cual puede observarse en la mayoría de los casos cerca al foramen de Monro. Usualmente esta es una lesión que va a estar bien definida, con unos bordes lisos, esférica, y usualmente va a estar llena de líquido. Ya el componente exacto del contenido de líquido es el que va a cambiar, ¿cierto?, dependiendo de su contenido, si es más de colesterol o si es más de agua. Y debemos tener en cuenta que en esta ubicación, dependiendo de estos hallazgos, no es despreciable, por ejemplo, tener otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la presencia de lesiones tumorales como el meningioma o el astrocitoma pilocítico, algunas lesiones de origen del plexo coroideo, el ependimoma, el subependimoma, el craniofaringioma. Si presenta, por ejemplo, hemorragia, ¿cierto?, debemos considerar como restos, ¿cierto?, de hemoderivados que pueden estar alojados alrededor del agujero de Monro, ¿cierto?, u artefactos en el flujo de líquido cefalorraquídeo que pueden generarse también principalmente en la resonancia magnética. Como podemos observarlo en las imágenes, pueden ser muy variables, ¿cierto?, desde una lesión en un cerebro que probablemente puede tener signos radiológicos de hidrocefalia, como aquellos en los que en realidad sí se observe una afectación en el tránsito del líquido cefalorraquídeo con signos francos de hidrocefalia. Si realizamos una resonancia magnética, sería lo ideal, ¿cierto? Se considera que es el método preferido, pues principalmente es porque nos permite determinar la ubicación exacta con las estructuras adyacentes y realizar el planeamiento quirúrgico si lo vamos a llevar a cabo. Usualmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dependiendo de las características que tenga el contenido, ¿cierto? Nos va a dar información la imagen. Entonces, por ejemplo, en aquellos contenidos que tienen un rico contenido en colesterol, en el T1 vamos a observar una imagen hiperintensa, ¿cierto?, con un T2 hipointenso, mientras que en aquellos pacientes que tienen un rico contenido, por ejemplo, de agua, ¿cierto?, la imagen en el T1 va a ser hipointensa y en el T2 va a ser hiperintensa, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Porque se ha observado que cuando se va a realizar la resección del quiste, aquellas lesiones que tienen un alto contenido de agua dentro del quiste van a ser más fácilmente resecables, ¿cierto? Debido a que se van a dejar aspirar con facilidad y que van a permitir como una manipulación adecuada como tal de la lesión. Mientras que aquellas que tienen unas características imagenológicas ricas en colesterol podría tener mayor dificultad a nivel de la resección quirúrgica, ¿sí? Usualmente cuando se realiza la administración del medio de contraste en estas imágenes, lo que esperamos es que ante el quiste coloideo no tenga un realce homogéneo de la lesión, ya que esto nos daría información y una sospecha hacia otro origen probable, y solo se espera que el realce pueda ser generado a nivel de la cápsula como tal y que sea de bordes definidos y también que sea irregular. Usualmente esta lesión tampoco nos restringe a la difusión. Entonces, con esta información que hemos tenido, la idea es que en pacientes, ¿cierto?, que se presenten con unos síntomas francos de una hidrocefalia, pues nada, el paciente hay que resolver la urgencia, ¿cierto? Hay que solucionar la hidrocefalia, que es lo que probablemente va a amenazar la vida del paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es una cirugía de emergencia con derivación externa, ¿cierto? Pero en aquellos pacientes que, por ejemplo, se presenten que no estén en este contexto, ¿cierto? Nos va a permitir realizar esta evaluación con todos estos factores y aplicar el score de riesgo y teniendo en cuenta los puntos, ¿cierto?, que observamos en la imagen y las características del paciente, ya nos harían tomar la decisión. En aquel paciente que tiene un bajo riesgo, con puntos, podríamos realizar un seguimiento estrecho, no solamente de los síntomas, sino también con imágenes seriadas para observar como la progresión, ¿cierto? Y estar reevaluando cada vez por consulta a aquellos pacientes que pueden cambiar en el tiempo.
En aquellos pacientes en los que tengan 3 puntos, que es un riesgo intermedio, ¿cierto? Podríamos ir hacia las dos opciones, ya sea quirúrgico o seguimiento, dependiendo de qué tanto sea el acceso, ¿cierto? O las características que pronto no dependen tanto del paciente, sino como ese contexto social. Y es así como podemos decidir si lo realizamos un seguimiento o si el hijo tenga más de 3 puntos, pues el manejo es quirúrgico y dependiendo de las características imagenológicas, como por ejemplo el hecho de que los ventrículos sean pequeños, que en el T2 la imagen sea hipointensa o que tenga un vehículo que está más hacia posterior, ayudaría a decidir que, por ejemplo, la opción más adecuada del manejo quirúrgico es a través de una cirugía mínimamente invasiva basada en puertos, seguir la microcirugía. Y en aquel paciente que, por ejemplo, tenga unos ventrículos grandes, que tenga una lesión que sea hiperintensa en el T2 y que la ubicación sea intraforaminal, la mejor opción sería realizar un manejo endoscópico sobre el manejo mínimamente invasivo basado en puertos y la microcirugía. La derivación ventrículo-peritoneal es una de las opciones que puede tenerse en cuenta, pero para un grupo selecto de pacientes, ¿cierto? Debemos comprender que la resección quirúrgica del quiste es el que en realidad va a mejorar los síntomas porque va a quitar la causa de su enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿en quiénes podríamos considerar el uso de derivación ventrículo-peritoneal? Pues principalmente en pacientes que no pueden o no quieren someterse a la resección quirúrgica por las diferentes características o a veces en aquellos pacientes que durante el acto quirúrgico de su resección de la lesión pueden haber presentado hemorragias que posteriormente después de poner, por ejemplo, una derivación externa, persisten, ¿cierto? Con signos clínicos de hidrocefalia y no toleran el retiro de ella, también podría realizarse de forma secundaria la derivación ventrículo-peritoneal. En aquellos pacientes que no se resecaron, la recomendación, si se tiene en cuenta esta opción, es realizar la inserción de una derivación programable, debido a que hacia futuro, si se quiere realizar la resección como tal del quiste, la derivación programable nos va a permitir que se tenga un control sobre el volumen ventricular, ya que este es importante para el planeamiento quirúrgico. Si las opciones que hay, ¿cierto?, para la inserción de los catéteres pueden ser diferentes, ya sea uni o bilateral, o también existe la opción de realizarle una septostomía endoscópica al paciente con la inserción de un solo catéter y que de esta forma se pueda comunicar todo el sistema ventricular. Debemos tener en cuenta que el hecho de insertarle como tal una derivación, de alguna forma es un dispositivo, ¿cierto? Que es un cuerpo extraño que no disminuye tampoco el riesgo, ¿cierto? De lo que es inherente a él, como es el riesgo de la infección, de que disfuncione o que requiera revisiones. Entonces, por esto que como primera instancia, esto lo podríamos dejar para aquel paciente que en realidad no se puede operar por las diferentes características, ¿cierto? Dentro de las opciones microquirúrgicas que existen, entonces está el abordaje transcalloso interhemisférico y el abordaje transcortical transventricular, principalmente en aquellos pacientes que tienen los ventrículos dilatados, ya que en estos las descripciones que hay ofrecen unas mayores ventajas. Entonces, el abordaje transcalloso interhemisférico, en este abordaje la idea es realizar, ¿cierto?, una craneotomía en relación a la sutura coronal, ¿cierto? Siendo 2/3 hacia anterior y 1/3 hacia posterior, con el objetivo de tener un mayor control sobre esta ubicación anatómica. Usualmente la vamos a realizar hacia el lado no dominante, logrando exponer como tal el seno longitudinal superior para tener el control de esta estructura vascular. Se realizaría de forma usual la disección a nivel de la fisura interhemisférica hasta el borde libre de la hoz, ¿cierto? Siempre protegiendo los vasos, principalmente lo que son la arteria cerebral anterior y las venas que van a estar adyacentes usualmente. La disección a nivel del cuerpo calloso se debe realizar con sumo cuidado y cuando nosotros ingresamos, ¿cierto?, a través del cuerpo calloso podemos obtener las vistas que tenemos en las imágenes, ¿cierto? Entonces, dentro de ella, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra mente?
es la identificación, principalmente del plexo coroide, que hacia adelante nos va a llevar hacia el foramen de Monro, que es donde esperamos encontrar el quiste coloide, ¿cierto? Pero además de esto, debemos identificar de forma activa, ¿cierto? Las venas, ¿cierto? Que la lesión de estas estructuras podrían generar unos efectos adversos en el paciente muy importantes. Entre ellas, entonces, está la vena tálamo estriada y la septal anterior, que también van a confluir a nivel del foramen de Monro para drenar hacia la vena cerebral interna. Es así como podemos tener un mayor control sobre las estructuras importantes, tratando de resecar con cuidado la lesión. A veces se ha descrito que ante una posible no resección como tal, se podría dejar, ¿cierto?, un residuo, y siempre debería como tal realizarse como la coagulación de este. En caso de que, por ejemplo, la lesión que pensamos resecar tenga un componente más hacia posterior, podría beneficiarse de una exposición mucho mayor a través de la fisura coroidea, y es así como, coagulando lo que es el plexo coroideo, se puede abrir en la parte inferior y lateral del cuerpo del fornix y realizar esa disección medial a la vena cerebral interna, con el objetivo de lograr ese abordaje mucho mayor, tener una mayor exposición y de forma exitosa sacar la lesión. En la resección endoscópica también es la otra forma de realizarlo. Usualmente pues requiere el neuroendoscopio, ¿cierto? Vamos a tener disponibilidad de diferentes insumos, como el endoscopio rígido, ya sea de 0, de 30 o de 70 grados. El endoscopio flexible también es otra opción, aunque el endoscopio rígido va a tener una mejor calidad visual, ¿cierto?, a la hora de identificar todas estas estructuras, y debemos tener en cuenta que el flexible dentro del ventrículo, a la hora de realizar estas curvaturas que a veces se pueden lograr, ciertos movimientos pueden ser incluso peligrosos, ya que las estructuras adyacentes se pueden ver afectadas. El uso del neuronavegador se recomienda en la literatura, principalmente es con el objetivo de evitar la lesión de la cabeza del núcleo caudado y lograr llegar a lo que es el asta frontal del ventrículo lateral, para que se tenga como la visión más directa de la lesión. Los abordajes que se han descrito son el abordaje transforaminal y el abordaje transeptal. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es ubicar al paciente, ¿cierto?, inmovilizado con un cabezal de Mayfield, logrando como una flexión, ¿cierto?, para que tengamos una buena manipulación, y con una cabeza neutra y alineada hacia la línea media, para que las estructuras y los movimientos que realicemos siempre sean acordes hacia la identificación y que evitemos de pronto perdernos dentro del ventrículo. Entonces, la incisión que se recomienda, ¿cierto?, para un abordaje transforaminal, se debe realizar 4 centímetros lateral a la línea media y 4 centímetros por delante de la sutura coronal, con el objetivo de exponer como tal el foramen de forma directa. Y el abordaje transeptal, que debe ser un poco más lateral, ¿cierto? Sería 4 centímetros anterior a la sutura coronal y 6 centímetros lateral a la línea media, principalmente en aquellas lesiones que ocluyen el foramen de Monro. Entonces, luego de ingresar el neuroendoscopio, esta es la vista que podemos obtener, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a observar es igual la identificación de las estructuras vasculares, principalmente como es el plexo coroideo, ¿cierto?, que nos va a dirigir hacia el foramen de Monro, las venas, ¿cierto?, lo que es la vena tálamo estriada y la vena septal. Debemos comprender que la lesión quística que va a estar a nivel del foramen de Monro va a estar en estrecha relación con ramas de la arteria coroidea posteromedial, y estas recomiendan que se realice una disección cuidadosa para evitar principalmente sangrados, ya que, como lo hemos observado en la cirugía endoscópica, ¿cierto?, un sangrado, así sea leve, puede empañar todo el campo quirúrgico
y ante esto debemos tener paciencia, lavar y esperar hasta que se controle como tal el sangrado. Si observamos un punto que pueda no estar relacionado con estructuras importantes, ¿cierto? Y que sea muy preciso y muy notorio, podría beneficiarse de una coagulación. De resto, la idea es tener paciencia a la hora de controlar la hemostasia. Luego entonces de tratar como de secar y resecar el quiste, ¿cierto? Como lo observamos en las imágenes, ¿cierto? Esto nos va a permitir tener un control sobre todo lo que es la estructura. Se puede realizar ya sea con una fenestración, una coagulación como tal de todas sus paredes y posteriormente tratar de sacarlo con unas pinzas o en algunos casos en los que el quiste puede ser una estructura muy pequeña y que permite como tal luego de la disección un retiro en bloque, debemos comprender que la camisa del neuroendoscopio usualmente es pequeña, ¿cierto? Y a veces podemos tener como la facilidad de sacarlo a través del neuroendoscopio y es un error que a veces se comete y debemos tenerlo siempre presente, siempre teniendo en cuenta que por este pues no va a pasar y al sacarlo debemos retirarlo, es con todo el equipo, ¿cierto? Para poder obtener como tal la pieza. Al comparar las dos formas de cómo realizarlo, si realizarlo con microcirugía o por neuroendoscopio, cada una de ellas pues va a tener unas ventajas y unas desventajas. En este trabajo, por ejemplo, realizado en la Universidad de Washington, ¿qué se observa? Que cuando se realiza la cirugía a través de neuroendoscopia podemos obtener unos tiempos quirúrgicos mucho más pequeños, ¿cierto? Usualmente que también se acorta, las complicaciones van a ser menores, los días de estancia hospitalaria y usualmente, por ejemplo, en esta población que fue estudiada en este trabajo, todos los pacientes que fueron realizados a través de neuroendoscopia regresaron a su hogar luego de su tratamiento quirúrgico, en contraste con aquellos que se realizó una resección quirúrgica a través de una técnica microquirúrgica en la cual requirieron un periodo de rehabilitación principalmente relacionado a su mayor frecuencia en las complicaciones. No es despreciable, ¿cierto? Que debemos tener en cuenta que lo que es la pared residual del quiste fue mucho mayor, ¿cierto? Con un 63.6% en los pacientes que requirieron un manejo endoscópico en contraste con aquellos que requirieron microcirugía, ¿cierto? Y a la hora de evaluar otros resultados, como por ejemplo las complicaciones, ¿cierto? ¿Qué fue también diferente? Primero que todo, la recurrencia, ¿cierto? En el grupo de neuroendoscopia fue mucho mayor, ¿cierto? Que en el grupo microquirúrgico, pero la literatura de alguna forma tiene en cuenta que esa recurrencia usualmente no llega como a presentar los síntomas necesarios para requerir una nueva cirugía, ¿cierto? A pesar de que está presente en el grupo de la neuroendoscopia. Incluso otros trabajos han tratado como de dividir, por ejemplo, si se logra sacar todo el quiste y si se deja la mitad de la pared, si se deja más de la mitad de la pared o si totalmente se quita. Entonces, en el grupo que usualmente se deja menos de la mitad de la pared y se quita toda la pared, son aquellos que tienen un menor grado de recurrencia en contraste con aquellos que por las características que tiene el quiste, hay que dejar más de la mitad de la pared, que usualmente van a tener una mayor recurrencia que es esperable. Esta es como tal la gráfica de este trabajo en el cual, como podemos observar, desde el 98 hasta más o menos el 2008 predominó, ¿cierto?, la resección microquirúrgica y posteriormente se fue implementando lo que es la resección a través de endoscopia y en la línea podemos observar cómo la frecuencia de las complicaciones también fue disminuyendo en relación a las intervenciones a través de la resección endoscópica. ¿Qué pasa si no se logra como tal resecar? También se han realizado trabajos para evaluar
¿cierto? ¿Qué tanto se logra resecar el resto que no se pudo hacer a través de la endoscopia? Entonces, en aquellos pacientes en los que se realizó un abordaje transcortical, transventricular, como lo que se esperaría realizar a través, por ejemplo, de una neuroendoscopia, este podría ser la forma de cómo salvar el procedimiento y lograr cumplir con el objetivo. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, lo que hicieron fue comparar, ¿cierto?, la extensión de la resección de los casos que inicialmente se hicieron por endoscopia y que posteriormente, debido a las dificultades técnicas, como por ejemplo las adherencias que pueden estar presentes en el quiste de las estructuras adyacentes, usualmente requirieron esto. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Que en los pacientes que se hizo esa conversión, se logró como tal la detección de toda la cápsula, casi en el 78% de los casos, y cuando se evaluó las complicaciones relacionadas con esta decisión, las complicaciones no fueron diferentes, ¿cierto? Por esa razón es importante saber que en estos casos también es posible realizar esa conversión en caso de que no logremos realizar esa resección total de la cápsula. La resección basada en puerto es otra de las alternativas que hay, ¿cierto? Este autor, a través de unos casos, buscó evaluar como tal los resultados de la cirugía por puerto endoscópico, un puerto de aproximadamente 11.5 milímetros, guiado por estereotaxia con el objetivo de lograr la resección de quistes coloides y tumores intraventriculares. De estos 47 casos que él describió y que le realizó como un seguimiento a un año, entonces, ¿qué es lo que se observó? Que en 31 de estos casos, de 32 que hizo de quiste coloide, ¿cierto? Logró como tal una resección total de la lesión. La morbilidad neurológica que él la definió como temprana o transitoria, fue alrededor del 9.4%, pero que al realizar ese seguimiento, esa morbilidad neurológica fue de 0 a un año, ¿cierto? Que es lo que se espera después de la recuperación como tal en una patología neurológica. Entonces, él de alguna forma da una opción, ¿cierto? Que la define como una alternativa segura y eficaz para la resección de aquellas lesiones en las que se quiera tener la ventaja, ¿cierto?, de tener una mejor manipulación y una mejor opción a la hora de realizar la resección de estas lesiones que por imagen podrían beneficiar quirúrgico, pero que se quieren mínimamente difieren entre los tipos de abordaje, para el abordaje transcalloso interhemisférico y el abordaje transventricular transcortical. Entonces, en los abordajes que son microquirúrgicos, usualmente van a estar relacionados con las estructuras adyacentes, como la lesión, por ejemplo, del seno longitudinal superior, y todas las venas de drenaje pueden verse afectadas y generar infartos venosos. La retracción en toda esta corteza puede generar también alteraciones, monoparesia en el miembro inferior contralateral. La lesión vascular más importante que debemos prevenir es de la arteria cerebral anterior, y una vez que estemos dentro, ¿cierto?, las estructuras como el fornix o las venas profundas es lo que más debemos cuidar y es donde se presentan la mayor cantidad de complicaciones. El abordaje endoscópico, usualmente a la hora de realizar el abordaje debemos tener precauciones con la lesión de la cabeza del núcleo caudado. Es por eso el uso de la neuronavegación y la lesión del fornix y las venas profundas, al igual que la anterior. Entonces, estos son los pros y los contras de cada uno de los abordajes. En el abordaje endoscópico, usualmente en pro se encuentra el hecho de que requiere unos tiempos quirúrgicos mucho más cortos, pero requiere que al menos pues hayan dos cirujanos con el objetivo de realizar un adecuado manejo del neuroendoscopio y de las técnicas bimanuales que se requieren realizar con cuidado. En el abordaje transcortical y transventricular, a pesar de que se puede realizar con un solo cirujano, los tiempos también son cortos, pero requiere una cortisectomía que a veces puede relacionarse con eventos ictales. En el abordaje interhemisférico sí se requiere una mayor exposición, no requiere una cortisectomía,
pero debemos tener en cuenta que los tiempos operatorios pueden ser más largos, es más demandante técnicamente y tiene mayores riesgos por las estructuras que van a estar adyacentes al sitio de trabajo. Les agradezco mucho y estoy presto a sus preguntas. Jorge, excelente revisión. Mira, Jorge, la experiencia que yo he tenido con los quistes coloides es compleja porque son cirugías que cuando salen bien son muy bonitas y son muy chéveres. Generalmente el paciente está en muy buenas condiciones preoperatorias. Entonces, digamos que uno sale muy emocionado. El problema es cuando al paciente no le va bien, porque las complicaciones de esto son gravísimas. Cuando se te rompe una vena de estas que puede desgarrar incluso hasta la cerebral interna, hasta las venas cerebrales internas, se producen unos sangrados masivos difíciles de controlar y en el caso particular mío tuve una paciente que quedó sin memoria, entonces porque le lesionó el fornix. Entonces es una cirugía que realmente a mí no me gusta porque las cosas pueden salir completamente mal. Eh, por ejemplo, hoy vamos a operar a una paciente, ya no la están durmiendo, que le pasó eso. El cirujano entró, tuvo un sangrado masivo, tuvo que suspender la cirugía. El paciente está con una derivación externa, con una hidrocefalia, una hemorragia intracerebral grande, y vamos a tratar de entrar por una vía transfrontal para tratar de solucionar el problema. Entonces, esto es una patología que es muy difícil, empezando porque es muy difícil definir cuándo la opera uno. Me gustó como el esquema que hiciste para definir el momento quirúrgico, pero hay veces que es muy difícil el paciente que te llega al consultorio, que es un ingeniero, que le duele la cabeza, pero que vos encontrás un quiste que no alcanza los 7 milímetros, y el paciente se queja repetidamente del dolor, no le sirven los analgésicos, tomar la decisión de operarlo no es tan sencillo. Me gustó mucho la revisión, yo no tengo más comentarios, si alguien quiere opinar algo, adelante. Doctor Oscar, buenos días, adelante. Buenos días, no, totalmente de acuerdo con el doctor Ignacio. Esta es una patología que para los neurocirujanos jóvenes y los residentes siempre es muy retadora y se emocionan mucho y leen los artículos y todo. Lo, lo, lo que nosotros, pues lo que yo he visto y lo que esto es, comparto la misma experiencia, son casos que pueden ir bien, hay casos que desafortunadamente han ido mal, pacientes que se quedaron sin memoria después de la cirugía. Eh, Muy importante a quién sí y a quién no operar de un quiste coloide porque puede ser un paciente que consulta como un hallazgo incidental. Entonces, ya cuando uno toma la decisión quirúrgica, pues lo que yo he visto, por ejemplo, vi de maestros de la vieja escuela, derivaciones biventriculares con seguimientos a 10, 15 años y pacientes que iban muy bien, su memoria conservada y buenas evoluciones. Yo me quedé sorprendido porque vi por consulta pacientes sin tocar el quiste coloide, simplemente hacían derivaciones biventriculares e iban muy bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, la endoscopia está a la orden del día. Es, una herramienta muy, muy útil. Desde el punto de vista ya microquirúrgico, se puede utilizar la vía endoscópica, pero no tanto o sea, no, sino utilizando el endoport y hacer la resección. Yo tengo mis reservas con relación al endoport porque me parece que, o sea, deja una cicatriz importante, puede dejar secuelas importantes. Entonces, si es de tratamiento microquirúrgico, yo prefiero el abordaje interhemisférico transcalloso. Pero totalmente de acuerdo con el doctor Ignacio, es una patología que la gente joven se anima mucho, se emociona mucho, hasta que cuando pasan los años y cuando uno tiene que pensionar a un paciente porque se quedó sin memoria, es que uno le toma mucho respeto a esta patología.
Me encantó la revisión, muchas gracias.